de San Sebastián y pues me da gusto poderlas ver otra vez y que han perseverado pues ustedes como 22 mamitas responsables. Eso es muy bueno. Bueno, vamos a iniciar. Hoy un tema que nos está ocupando es el aspecto de la ética en los niños. Es la lección número 13 en la cual reforzar la ética desde pequeños, ¿no? Nosotros, ¿puedes poner la positiva, Adrián, la primera, por favor? Nosotros, desde que somos niños, ¿qué? Hice una oración, perdón. Ingrid, ¿hiciste la oración? Ingrid, no la hicieron. No, padre. No, no, padre. Ah, perdón. Tomamos la oración primero. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, pedimos de tu Espíritu para que nos ayudes a comprender la tarea que tienes a nosotros de caminar como hombres y mujeres de fe, a buscar cada día cómo responderte y vivir esta experiencia contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdón. nuestras ofensas, como también para los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, nos imponemos en tus manos para que todos nos ayudes a buscar este caminar contigo y vivir esta experiencia de amor contigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, hablar de ética es hablar de valores que vamos nosotros inculcando a nuestros hijos. Y yo estoy con la certeza de que las buenas costumbres, los buenos valores se dan en casa. Es lo que se da en casa. ¿Cómo reforzar esos valores? Miren, ponemos un poquito un libro que se llama La misión de la mujer al estilo de Jesús, de el autor se llama Juan Esquela Buffet. Él menciona y dice que cuando somos conscientes de que nuestros hijos tienen que tener valores propios que les ayude a crecer, a caminar y a madurar, es cuando vamos creando parámetros de exigencia, parámetros de ejemplo y parámetros de comunión de vida. ¿Eso qué va haciendo? Que el niño, la niña, el joven, la señorita, se vaya involucrando en este caminar, este proceso de vivir la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo lograr eso para poder realmente vivir esta experiencia y tratar de buscar cómo generar este caminar con nuestros hijos de una manera ética? A ver, mamita, yo les pregunto, ¿ustedes cómo van haciendo este caminar con sus hijos de ayudarlos a que tengan buenos valores, buenas actitudes, buenos modos de ser, que ayudan a crecer, a caminar y a madurar en vistas a que el día de mañana sepan valer por sí mismos? Porque aquí hay una situación bien delicada, ¿eh? Tanto hace daño el consentirlos mucho, pero también como fregarlos mucho. Hay que buscar el justo que de las cosas para poder desarrollar en ellos actitudes realmente buenas y consolidadas en ellos. ¿Ustedes cómo le hacen, cómo le hicieron con todos esos pequeños para formar valores y que ahora en día, tal vez una mamá ya son adultas, las mamás son de la tercera edad, y pues ahora ven a sus hijos que son responsables, son gente honorable, no les dan problemas? ¿Por qué? Por el esfuerzo que hicieron por educarlos. ¿Ustedes qué es lo que hacen todos los días para poder vivir esta experiencia? A ver, las escucho.
¿Quién dice yo? No tengan miedo. ¿Nadie? No sean miedosas, compartan, no pasa nada. ¿O qué sugieren Buenas que podemos noches. hacer para poder vivir eso? Muy bien, Ángeles, Ángeles. Padre, Escuchamos, ángeles. Ángeles. Gracias, padre. Buenas noches, hermanas. Pues sí, es una labor muy difícil, pero es muy importante que cuando los sucesos se den, al niño, al hijo, se le haga saber que es una falta de respeto. Es muy fácil decirle el valor como lo enseñan de la manera escolar, pero en la vida hay que explicarle cuando el suceso se dé. Hijo, es importante que marques el respeto con tus compañeros, que tú digas no cuando se tiene que decir que no, porque tú no estás de acuerdo, no porque los demás vayan hacia lo que tienes que hacer, tú tengas que decir, sí, sí, vamos a hacer esa travesura o vamos a hacer lo que se esté programando. Tú tienes que aprender a decir que no. El saludar a los adultos es algo muy importante. En el caso mío, a mi hija le cuesta mucho trabajo saludar en general y esto ha sido desde pequeña, como que no es que sea huraña, sino más bien como que veía que a los primos o al hermano decían, pues saluda de beso y a ella no le parecía saludar absolutamente a nadie de beso. De hecho, es muy seca y muy, o sea, no le gusta. Y a veces como papás decimos desde pequeño, saluda, saluda de beso. Y ella no le agradaba esto. Entonces yo les dije, yo para mí también es importante que respetemos que ella no quiere saludar de beso, no es necesario, pero sí es importante que des la mano, sí es importante que saludemos y eso es una forma también de marcar el respeto. El respeto no se le puede faltar a tus abuelos. Si tú, en el caso cuando vivía mi mamá, no le puedes decir a tu abuelita que no, tú dile que sí y luego me dices a mí y tú obedece, porque ahorita estás con ella es tu autoridad. Si estás en la escuela, la maestra es tu autoridad y tú tienes que obedecer. Si hay algo que no te parece, tú házmelo saber que creas que no es lo correcto, pero siempre poniendo el ejemplo porque esa es una parte muy importante. A veces vivimos con esas faltas de respeto y normalizamos lo que no es normal. Hoy en día los jóvenes, las corrientes filosóficas, la equidad de género que maneja una escuela, que ella me dice, mamá, es que es una cuestión de género, que vamos a marcarlo como género, pero tú porque tienes que respetar, más no porque tengas que normalizar esas corrientes filosóficas que no son de Dios, porque simple y sencillamente Dios creó a hombre y mujer y porque esto está en la Biblia y porque esto está escrito en algo que sí tiene, no es una corriente filosófica, no es una ideología, esto tiene un fundamento desde hace 2025 años que llevamos con vida y se tiene que respetar porque aquí es el libro sagrado. Sí habrá otras ideologías, pero tú tienes que respetar, más no aceptar que no es lo mismo que permitir o compartir la misma ideología. Entonces, siempre hay que estarles poniendo el ejemplo del valor con el suceso, creo yo, padre. Esa es mi opinión. Muy bien, Ángeles. Yo creo que ese aspecto que dijiste al final es lo esencial, el ejemplo. El ejemplo que tú le has dado, le dio acompañado, eso le da mucho gusto. A ver, ahora Laura López va a compartirlo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, gracias. No pongo el video porque les decía desde la otra sesión que tengo problemas con el internet, pero mi comentario va, yo tengo dos hijos, ya les había comentado, y yo les inculco todos los días el tema del respeto, pero ahorita que mis hijos están adolescentes, justo hoy en la mañana mi esposo y yo les comentábamos que no permitieran que
otra persona los golpeara. Salió el tema porque tenemos el caso de una amiga de mi hija que está en el hospital y no he podido, digo, traigo ese pendiente aquí atorado en el pecho porque a la niña le pegaba a su novio en la cabeza y para ella era muy normal porque su mamá creo que también recibía o recibe golpes. Entonces la niña en este momento está internada y mi hija me estaba diciendo eso, ¿no? Mamá, es que nadie sabe qué tiene, piensan que se le inflamó el cerebro porque ha tenido mucha presión, le dieron muchos síntomas, pero el síntoma más importante son los golpes que le daba su novio, ¿no? Mi hija tiene 17 años, la niña también, la otra niña. Y entonces yo le decía a mi hija, tienes que tener ética, tienes que pensar si a ti te gustaría que alguien dijera lo que a ti te está pasando si no tienes el valor. No logré convencerla, padre, hermanas, o sea, sí le hice, imagínate los doctores, si sería más fácil que les dijeran son golpes. Y ella muy lista me contestó, pues si son doctores ellos lo van a detectar, no tendría por qué decirlo yo ni por qué meterme en algún problema, ¿no? Pero pues no puedo acercarme a la escuela porque aparte mi hija me pidió que pues no comente nada de ese tema, ¿no? Y también le decía a mi hijo, que tiene 15 años, que tampoco permita que alguna niña le pegue, porque también vimos otro caso de una niña que le pega a su novio, ¿no? Porque creo que la mamá también es como muy agresiva. Entonces ahorita están en una época en la que, pues como ustedes están mencionando bien, ellos aprenden lo que ven. Nosotros no podemos hablarles de ética y de respeto si como esposos o como madres les hablamos con faltas de respeto, ¿no? Entonces, pues sí, son temas muy delicados, pero en mi caso con mi esposo tratamos de, aunque es muy difícil a veces, ¿no? Hablar de respeto y a veces a uno se le salen malas palabras o malos actos, ¿no? Pero tratar, nosotras como madres tenemos la gran responsabilidad de educar y de formar no solo a las personas, sino también sus corazones, ¿no? Que su corazón esté lleno de paz, de amor. Y para eso, pues es por lo menos para mí como madre, es un gran reto, porque a veces quisiéramos ser las mejores personas, pero pues, como dicen en las caricaturas o en las películas, ¿no? Yo quiero ser buena persona, pero la gente no ayuda, ¿no? Entonces, pues, uno da lo mejor de sí cada día, pero son temas muy fuertes que, pues, gracias a que yo en la hora de la comida, aunque vengan de malas o súper enojados, les saco tema, ¿no? ¿Cómo te fue mal? Ya no les digo nada y más tarde ya me empiezan a decir y pues es una tarea un poco compleja, padre, pero pues si Dios nos dio a los hijos es porque nosotros tenemos la capacidad y las habilidades para no solo con ética formarlos, sino también con mucho amor. Gracias. Muy bien, Laura. Yo creo algo que es muy importante, tú mencionabas, Laura, la capacidad de poner límites, porque si está el respeto y un valor es el poner límites, actuar con asertividad. Si yo veo que falta de respeto, límites, si es esta cosa, que el novio, pues sabes que aquí terminado, porque no voy a permitir que falte el respeto. Los límites, hasta la psicología, son muy sanos cuando nosotros vamos a ayudar a la persona. Entonces, yo creo que todo esto vamos aprendiendo en casa, ¿no? Y tristemente, hoy en día, lo que ustedes dicen de que hay personas golpeadoras, maltratadoras, es algo muy triste. Me decir, de novios me pegas, ¿qué será si me caso contigo? No, pues yo la verdad, y corría mejor, desde corrió que quedó. Pero como es muy importante reforzar las costumbres, los valores de una persona. ¿Reforzarlos para qué? Para que sepa actuar con certeza, con libertad, con responsabilidad, con un aspecto ante todo de autoestima propia. Porque aquí hay otro problema. La falta de una autoestima propia va creando que nosotros seamos codependientes y la codependencia muchas veces hace que permitamos que se hagan cosas que no. Si es que si no estoy con fulanito, sultanito, me siento triste, aunque me pegue, me maltrate, hazme lo que quieras, pero no me dejes, ¿eh? Si quieres, mátame si quieres, pero no me dejes. Y eso es indigno. ¿Cómo, cómo es lo indigno? Aquí está, Cristina. ¿Cómo es posible que muchas veces en ese aspecto hay personas que tenemos que poner límite? Miren, yo voy a decir algo. Yo en la escuela, yo me acuerdo mucho de
de un compañero que a todos nos pegaba, hasta a mí me pegó, y pues nos dejábamos, pues porque él según sentía como que el más fregón, el que boxeaba y no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Hasta que un cuate, pues que no se dejó, lo golpeó, y yo creo que hasta se quedó en la escalera y se abrió la cabeza. Y la mamá lo demandó. Y ya me gustó, no, pues es que él es así, le dijo a la directora, es que él a todos nos pega. Entonces, si él no quiere que lo respetemos, pues que nos respete también a nosotros. Y fue la manera en que pusimos límites. Pero es a partir de que tú tienes una vida de calidad en tu casa, te propicia el ejemplo, porque el mismo hecho de que cuando tú ves en tu casa maltrato, y ese maltrato se puede repetir en la escuela o en el lugar donde estás, hasta laboral, pues esto es un trabajo, ¿no? Hay personas que luego abusan por el trabajo y tienen actitudes totalmente grotescas, de que de manera despectiva nos tratan de una manera indigna. Entonces, hay que poner límites. Y es parte de nuestras costumbres que vamos adquiriendo, siendo buena, en la manera que va haciendo muchas veces pues porque son los jefes y pues me tengo que aguantar, no puedo el trabajo y necesito el trabajo, aguantamos cosas que no, pero es algo indigno. Entonces tenemos que buscar cómo generar esa actitud. Por eso a mí este tema se me hace muy esencial de reforzar este caminar. Y ahí nos ponen Adrián, ¿puedes poner la diapositiva, por favor? Nos ponen una historia, la que sigue, a favor. Una historia de, de una persona que se llama Lily, y cómo Lily, por no ser veraz, por no ser transparente, por qué muchas veces, por no cumplir, buscaba salidas, y salidas de sentirse enferma, hacerse la indigna, la incomprensiva, la que nadie la quiere, pues en el fondo, ¿qué es? Rehuir de su realidad. ¿Cuántas veces vemos a personas que viven esta experiencia? Fíjense que yo cuando estaba en el seminario tuve un compañero que siempre nos presumía que su familia era muy rica, que sus papás nunca, cada mes tenemos visita familiar al seminario, y los papás de este cuate nunca iban, que porque decía que estaban de viaje en China, en Japón, siempre nos hacía cosas así, ¿no? Porque él quería mantener una situación, de decir, yo soy millonario y yo no soy igual que ustedes. Y me acuerdo que a su suerte o para su mala suerte, fallece su papá. Y pues al seminario estamos acostumbrados cuando un familiar nuestro fallece, vamos todos compañeros del seminario a acompañar. Pues por no se alarga, la situación era de que este cuate nos había mentido siempre en todo. Sus papás, muy trabajadores, trabajaban en el campo, eran campesinos, y dice que le daba vergüenza decir que eran sus papás. Pero ¿cómo por no tener esos valores? El valor de mis raíces, de mi familia, es un valor. Estoy orgulloso de mi mamá, de mi padre, de mi mamá, principalmente usted, no, orgulloso de mi mamá que me pudo sacar adelante como pudo, pero ella hizo todo por sacarme adelante, sea como sea, pero me sacó. Es un valor que no podemos ni calcularlo, y que hay hijos que no lo valoran. Y te digo, este cuate se avergonzó de su familia porque era muy pobre. Tanto fue su situación, pues mitómana, que el día que fuimos al sepelio de su papá, él se escondió.
porque él no quería creer en su realidad. Él no quería que, porque él tenía, sí tenía dinero, pero ¿saben a base de qué? De que tenía muchos bienhechores en el seminario. Él todos los domingos a que se dedicaba ir a juntar dinero con sus bienhechores. Y sí, tenía tarjetas de crédito, tenía dinero mucho en la cartera y todo, pero porque estafaba a mucha gente. Pero pasando eso, cómo todo se le cayó, se le fue para abajo ahora su teatrito. Y yo creo que aquí, mis hermanitas, tenemos que pensar, ¿no? Siempre tenemos que a nuestros hijos irlos llevando en el camino de la verdad, de la transparencia, y decir siempre, inculcarles qué es lo que eres por tu familia, por tu mamá, por tus abuelitos, por todo, eres lo que eres. Porque hay hijos que nunca valoran esa parte. Y también el aspecto de la exigencia y las correcciones es parte de ir reafirmando esos valores en nuestros hijos. Y que hay hijos que no comprenden esa parte. Y cuánto muchas veces hacemos daño como hijos a nuestros papás, que suponen ustedes que tienen que trabajar muchas veces. Y que mi hijo no valore en el aspecto de que no le eche ganas en la escuela, que no sea responsable. A ustedes se les quiebra su corazón porque digo, pues hago todo por él y él no aprovecha, ¿qué voy a hacer? Y les duele como mamás. Por eso aquí el camino de la exigencia es un camino que tenemos que tomar para reafirmar valores, principalmente reafirmar una ética que ayude a mi hijo a buscar, a crecer y a madurar cada día. Pero si no hay esa actitud, qué qué difícil vivir esta experiencia, porque muchas veces hay algunos que con nuestra forma de ser, de actuar, de vivir, creamos fantasías de nuestra realidad personal. Y yo creo que tenemos que evitar es eso, crear fantasías. Tenemos que buscar tratar de vivir en la honestidad y transparencia. Y pues si yo económicamente estoy pobre y quiero ser millonario, pues, al contrario, voy a echar más ganas, ¿no? Mi mamá y mi papá hicieron lo posible por darme lo que tengo y gracias a Dios pues ahí voy saliendo, que sea, para comer no me falta nunca. Pero hay ellos que no valoramos ni eso. Nos cuesta trabajo entender esa situación y hay hijos que son muy exigentes con nuestros papás y más cuando nuestros papás tienen amor enfermos a nosotros, como muchas veces nos hacemos daño. Por eso, esta historia de Lily es una historia que habla de más o menos similar a esto, que mentía, se metió en problemas, dificultades, ¿por qué? Por no ser transparente. Y aquí la más afectada fue la mamá, por la situación que vivió. Por eso, yo creo que este tema debe ser un momento reflexivo, porque llegar a ese extremo hasta de fingir enfermedades, eso ya es terrible, porque no quiero asumir la responsabilidad de mi vida. No quiero. Y mejor la hago con una enfermedad o a través de un vicio, me hago alcohólico, drogadicto, irresponsable, o hasta puedo quedar en una situación de aislamiento. ¿Por qué? Porque no quiero asumir mi vida con responsabilidad y saber escuchar lo que mi mamá me pide todos los días. Entonces, es buscar eso, es irlo cambiando y transformando para poder ayudarnos y buscar este caminar con Dios. La que sigue, Adri, por favor. Por eso, en este aspecto, esta reflexión tiene que hacernos, pon las preguntas, no, Adri, por favor. Aquí yo, más que quiero que se fijen en Lili, quiero que se fijen en lo que les compartí a ustedes. ¿Por qué, suponiendo este seminarista, inventó cosas que no? ¿Cómo sintió este cuate al ser descubierto? ¿Y cómo te sentías tú si no vives en el altar la verdad? ¿Y cómo puedes ayudar a la persona? A ver, ¿alguien puedes poner todas las manitas para que las podamos ver? ¿Por qué, bueno, ¿por qué creen que mintió este seminarista en situación económica? ¿Por qué creen? Y se avergonzó de sus papás porque eran campesinos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes?
A ver, ¿quién dice yo? No tengan miedo, son ni miedosas, ¿eh? Participen, eso nos va a ayudar, retroalimentense, no tengan miedo, eso nos va a ayudar a todos. Hasta a mí me ayuda a escucharlos, a poder entender mejor las cosas. Porque luego soy muy cuadrado yo, pero con eso, a ver, ¿por qué creen que lo que les platiqué, este seminarista o Lili, por qué mintió? ¿O por qué mentimos? Sí, Beatriz Chávez, te escuchamos, pero abre tu micrófono, ¿no, Beatriz? O no sé, o Adrián, abre el micrófono, no sé. Ya está abierto, Beatriz, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Yo pienso que mentía porque se afrentaba a lo que se dedicaban sus papás y él no se sentía orgulloso de lo que ellos hacían y él tenía la necesidad de mentir y de hacerse una ideología diferente, de crear esas historias o esas fantasías y de inventar tantas situaciones que él tenía esa necesidad o esos vacíos para poder crear todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y muchas veces, a veces yo creo que nuestros hijos hacen eso, ¿no? Ellos inventan ciertas situaciones porque no se sienten satisfechos de lo que a veces nosotros ofrecemos con tanto esfuerzo y no valoran, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hacemos por ellos y a veces pues sucede eso, ¿no? En muchas familias, en muchas ocasiones se afrentan de lo que somos nosotros como padres, ¿no? Ujú. Muy Creo bien. yo que Sí, Beatriz, es muy bien. sucede eso. Gracias, Beatriz, te agradezco mucho tu participación. Gracias, padre. Gracias. ¿Alguien más? No tengan miedo, ándenles. Sí, Ángeles, abre el Pues micrófono. Ya. considero, padre, gracias, considero que una es ignorancia, ignoramos los valores, ignoramos el amor que nos dan nuestros papás. Dos, le daba vergüenza totalmente pensar que le pudieran juzgar, criticar con respecto a lo que era su familia y que en realidad los papás tampoco se lo hicieron saber por brindarle amor, por darle todo a costa de lo que sea, pero que mi hijo triunfe y que llegue a donde tenga que estar para que él pueda salir adelante sin que reconozca el esfuerzo que hacen los papás. Eso es muy importante. No porque el joven pidiera estar ahí, ok, se te cumple muchas veces, en este caso, las mismas exigencias que nos piden los hijos. Es que yo quiero que me compres esto, es que yo quiero esta marca, es que yo quiero este pantalón ahorita. Si hay, te lo compro. Y si no hay, tienes, porque no hay necesidad, no hay necesidad de tantos pantalones, de tantas cosas, de darles todo porque ellos lo exijan sin que valoren cuál es el costo del trabajo. Eso es muy importante también hacérselo saber, porque es muy fácil pedir todo, ¿no? Yo también me podría endrogar por ir y darle y hacer muchas cosas, pero ¿qué sentido tendría si no le enseño el valor de las cosas? Si no le enseño cuánto cuesta el trabajo que da también ir a desempeñar el trabajo que sea, si fuese de barrendera o de barrendero, de campesino, como lo hizo en estos casos el papá del joven este, seminarista, y que me extraña porque también para llegar ahí es porque se supone que tienes otros valores y porque quieres servir. Entonces él no los llevaba, estaba ignorante y ciego de lo que es los valores, porque no lo pusieron, como usted dice, límites, ni le enseñaron a valorar el trabajo tan valioso de sus padres. Muy Ujú. bien. Gracias, María Ángeles, te lo agradezco mucho. It's Aguirre, te Bueno, escuchamos.
Pues yo creo que sí, en parte es culpa de, pues en lo personal, pero yo me atrevería a decir que posiblemente también tenga cierto marco social. ¿A qué me refiero de esto? Porque no nada más es un caso aislado, yo creo que tiene que ver hasta cierto punto con una pérdida de identidad, con un signo hasta cierto punto de descomposición social y también puede observarse como hasta cierto punto también como un síntoma de subdesarrollo. ¿A qué me refiero con eso? A que es muy común y más, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Yo tengo una hija adolescente. Si vemos con qué son bombardeados los jóvenes, con música retrógrada, con valores retrógradas, se exalta mucho, ahorita está mucho de moda hacer alarde de dinero fácil a través de narcocorridos, a través de tantas modas que inclusive corrompen y pervierten a nuestras niñas haciéndoles ver y generando esa idea de sensacionalismo, ¿no? De que el dinero puede obtenerse fácil, de que tú sueñas, pero es parte como que de esa estrategia de descomposición social, el vendernos castillos en el aire y el hecho de también exaltar justamente los antivalores, porque yo creo que hasta cierto punto, muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, están siendo víctimas pues de este sistema, pero esto no nada más es producto de la casualidad, ¿no? Es como hasta cierto punto una estrategia de vasallaje en la que hemos, e inclusive nosotros mismos, ¿no? Hemos empezado a perder la identidad, el amor por nuestras raíces, el amor por nuestras costumbres, porque hemos escuchado, por ejemplo, que es cosa de inditos, que es cosa de nacos, y el sentir vergüenza por nuestras raíces, el cómo nos expresamos tal vez de todos los pueblos originarios, de todas las personas que son sencillas y se dedican al campo. Y entonces yo creo que ahí es trabajar de fondo. Con lo que nos hemos narrado a nosotros mismos, ¿no? Esta narrativa que hemos estado alimentando, porque yo creo que bajo ningún concepto es pues motivo de vergüenza tener padres que nos aman, padres honrados, padres que aunque se dediquen al campo, pues también tiene su arte, como oh, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, pues pues sabían leer el tiempo, el clima, las estrellas, tantas cosas, tanta diversidad, tanto conocimiento, pero pues conforme ha ido cambiando también digamos que los modelos económicos, pues inclusive, pues a veces se ha vuelto preferible abandonar el campo, ¿no? Porque pues ya no producía, entonces es síntoma de alguna manera a veces como de pobreza. Y pareciese que, por ejemplo, si tomamos ropa sencilla o tenemos ropa sencilla, pues ocultarlo para que no vean. Y el sentir vergüenza de nuestra pobreza y sentir vergüenza de nuestros padres, de nuestros abuelos, tal vez de nuestras formas de hablar. Entonces, yo creo que sí hay casos aislados. También, pues, a mí me tocó una compañerita en la escuela que sus papás vendían grasas y agujetas en la terminal, pero ella decía que era rica y que tenía un piano y que no sé. Entonces, siento que hasta cierto punto es bueno soñar, hasta cierto punto es bueno tener, pues, esas ganas de superarse, pero también es importante el que no perdamos el piso, el que nos sientamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra cultura y pues en especial de nuestros padres. Entonces, a veces hay padres que de verdad educan con infinita ternura y sí llegan a ver niños que se pierden, pero yo no creo que sean malos. Yo creo que hasta cierto punto a veces el ambiente es probable que el muchacho sintiera vergüenza porque a lo mejor alguien se burló o alguien humilló o alguien menospreció a sus padres y entonces él trataba como que de huir de esa sensación tal vez de sentirse desprovisto o alguna situación así. Bueno, eso es mi humilde opinión. Muy bien, sí. Gracias, Itz. Mari Carmen. Gracias, buenas noches. Sí, retomando la idea de ITS, pues pienso que a lo mejor había una cuestión
baja autoestima. A lo mejor el joven, pues, faltó autoconocimiento, aceptación de su realidad. Y bueno, pues sí me sorprende un poquito, ¿no? En el ambiente en el que él se desenvolvía. Eh, y es lo que yo pienso. A lo mejor él en su baja autoestima, en su no aceptación, pues él quería a lo mejor ser aceptado, ¿no? Pero a lo mejor pensando en que si él demostraba que tenía recursos, dinero, no lo sé, a lo mejor él podía ser aceptado, ¿no? Por sus demás compañeros y bueno, esa fue su forma. Digo, sí, también yo tuve compañeros en la primaria, compañeras que igual decían, ¿no? Que tenían mucho dinero para encajar porque pues teníamos compañeros que tenían recursos. Pero bueno, acá pues, sí me, me, eh, me hace pensar, bueno, ahí en el seminario, pues de qué manera él podría encajar. O sea, sí me sorprende, ¿no? Esa actitud. Y pues eso es lo que pienso, ¿no? A lo mejor a lo mejor un problema emocional, digo, no lo sé, lo que comenta X, ¿no? A lo mejor en algún momento él sufrió discriminación por su condición social y bueno, pues no lo trató, ¿no? Y esa fue su manera, a lo mejor, de ser aceptado. Muy bien, Gracias. gracias, Maricano. Miren, cómo todo eso, ahorita ya que estamos reflexionando, ¿no? Cómo nos deja ver que pues muchas veces en este caminar, en este vivir, hay situaciones que muchas veces hacen daño, hacen mucho daño, porque la segunda pregunta que viene ahí, ¿no? ¿Cómo se haber sentido él cuando nos realmente cuenta de su realidad de lo que realmente era? Que fue tanto su situación que su castillo en el aire, como decía Ips, que pues no quiso verlos. No estuvo ni en la misa de su papá de su sepelio, porque lo acompañó al panteón, y él no estuvo para nada. Yo creo de lo situación que dio, pues nos dimos cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que hasta el padre hace aquel tiempo nos decía, pues hay que acoplarle para su casa de su papá, porque te la pidieron, regalar y cooperarle, hay que juntarle aunque sea algo. Y pues entonces le juntamos a un niño y nos hicimos llegar a su mamá para que se ayudara. Pero aquí la situación, cuando entramos al seminario, no, pues es un proceso de discernimiento y te van conociendo por los años. Y nada más duró meses. Duró meses, no fue tanto, porque no crean que los que van a seminario todos, pues no, que van discerniendo bien tus actitudes. A ellos califican 5 cosas. Tu actitud, de capacidad de comunidad, de trabajar en comunidad, intelectual, espiritual, vocacional y también el aspecto humano, cómo eres. Y hay un asesor que está viendo todo eso, cómo participa el director espiritual, todo eso, ¿no? Pero si imagínate, dices puras mentiras, no te van conociendo. Pero este cuate duró meses, no duró ni un año, duró, porque se le cayó toda pues así todo el centro que ha formado, se le cayó. Pero qué difícil, ¿no? Y yo creo, yo, la segunda pregunta que les di ahí, yo creo que se sintió tan mal consigo mismo, que yo que dijo, ¿para qué millones aquí, no? Si les ha dicho que yo casi era dueño de aviones y no sé qué tanto, ¿no? Por eso yo creo que aquí la situación es que cuando dejamos que la mentira crezca, se convierte en una enfermedad hasta con la mitomanía. Porque una vez ya pasando el tiempo, nos empezaron a decir que pues evitáramos eso. Ahora que estuve leyendo el tema me puse a pensar mucho, por eso les quise compartir, porque yo me acuerdo que una vez uno decía, ¿qué ganas con decir que tienes cosas y realmente no tienes nada? Nada. Entonces yo creo que tenemos que ser transparentes siempre, ¿no? Pero aquí la situación que esos valores de transparencia, de comunidad, de certeza, se dan en casa.
Yo me acuerdo mucho de un compañero, también ese señor que decía que en su casa no se debía mentir. Y él tenía eso muy claro. Y había cosas que luego pasaban, decía, no, pues pasó esto por esto, pero muy transparente el muchacho. ¿Por qué? Porque decía que nunca dijera, no, no podemos decir mentiras, porque las mentiras complican más las cosas. Y es la verdad. Porque para tapar la mentira que tienes que decir otra, y para tapar eso tienes que decir otra, pero luego ya haces una situación insostenible y se viene para abajo. Por eso aquí la situación es buscar ese valor de la ética de veracidad, transparencia, y el aspecto de irlo haciendo crecer y madurar. Porque qué triste o qué difícil es cuando no hay esa situación y no se busca eso. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que tratar de entender que este caminar es un caminar que tiene que hacerse consciente de lo que soy y que estoy llamado a crecer y a ser mejor cada día. Y que es lo que tenemos que cuidar. Y una frase que mi mamá siempre nos decía era decir siempre, yo no te lo puedo comprar, por eso estudia mucho, hijo, aunque seas grande, te compres todo lo que tú quieres. Así decía mi mamá. Ahorita yo te puedo dar tus estudios, te puedo ayudar, pero quieres esto, quieres lo otro, estudia, échale muchas ganas a tu estudio para que el día de mañana te compres todo lo que tú quieras. Pero era una forma de motivar y de hacer las cosas, ¿no? Pues sí, ahorita mi mamá no puede porque pues mi papá y mi mamá trabajaban, pero pues eran negocios, pero decía, pues había cosas que yo quería y todo eso, y me decía, pues no, cuando ya tú estés grande, por eso estudia mucho, hijo. Yo no te lo puedo comprar en este momento, no tengo dinero, pero yo tú estudiale para que el día de mañana tú puedas comprar lo que tú quieras. Y que yo creo que son cosas que tenemos que ir forjando a la persona, ¿no? Porque muchas veces consecuentar todo, como decía nuestra hermanita Ángeles, consecuentar todo a una persona, hasta daño le hacemos. ¿Por qué? Porque le compro todo, le consiento todo y no le ayuda a crecer y a madurar. ¿Y cuántos daños hace? Entonces yo creo que ese aspecto es buscar esta experiencia y ir buscando cómo hacer para reivindicar estos valores que nos ayude plenamente a vivir esta experiencia. Hay una situación que cuando nosotros vamos creando esos hábitos, esos valores, ellos va ayudando a tener una experiencia de un caminar en familia. Y ustedes, muchas veces que son mamitas responsables, pues su familia es ustedes y sus hijos, o su hijo, con su mamá y su papá, que todas, muchos tienen la historia de los papás, y que ellos les ayudan con sus hijos. Y eso es una bendición porque no todas tienen, ¿no? Yo veo aquí de mi parroquia, pues personas que son solitas y son mamitas solteras y pues tienen que pues correrle a la guardería, correrle a esto, correrle a lo otro. Yo me acuerdo que me decían, ay padre, yo pido a Dios que mi niño entre al Salón de Castilla porque tiene horario extendido y yo salgo hasta las 6 y hasta las 7 puedo recoger a mi niño, porque ellas les dan de comer, dan todo al un kinder que está por aquí, ¿qué es? ¿Qué es por sobre Hidalgo? Hidalgo, por ahí está, Isabel de Castilla. Decía ese kinder tiene un horario extendido, padre. Y es que pues mis papás viven en hasta Temascalcingo y no hay quien me lo vea a mi bebé y yo soy maestra y yo estoy aquí, pero yo le pido es que la puedan recibir aquí ¿por qué? Su interés porque su hijo cree que es alguien de bien, ¿no? Y que muchos mamás, muchos hijos no valoramos eso, en serio, ¿eh? Yo la valoro, créanme que tal vez en su momento me enojé, pero mi mamá me regañaba, me exigía mucho y hasta me iba a dar mis horas y mis golpes. Y hoy, tal vez en un momento me enojaba, ¿no? Porque me acuerdo que hasta decía, te odio, ¿no? Pero yo casi no fui así muy violento en nada. Y tampoco fui de portarme muy mal, ¿no? Pero ahora veo todas sus exigencias, todos sus regaños, me ayudan a ser quien soy. Yo ahora le doy gracias, ¿no? Gracias, mamá, porque
me ayudaste a ser un hombre de bien, me ayudaste a trabajar, me ayudaste, y es donde reafirmamos esos valores nosotros, con las actitudes que hacen todos los días, con el caminar que hacen todos los días, es como vamos generando ese caminar con nuestros hijos y haciendo, cimentando firmemente valores que hacen de ellos hombres y mujeres de bien. Y qué satisfacción para ustedes como mamás, ¿no? Que mi hijo no me da lata, viene en la escuela, es responsable, es trabajador, me ayuda a esto, porque hay hijos que son así también. Ustedes también trabajan todo el día y cuando llegan, pues ya lavan los trastes, ya con la cocina, ya. Y hay cosas así, hay hijos que son, no todos son malos, hay hijos que son muy buenos, de que ayudan en su casa, ¿no? Y que pues ahora sí ya está el hijo, cuando ya está ansioso de que llegue su mamá, va a estar con ella, platicar con ella, platicar todo con la escuela, cómo se la pasó en el día, porque hay más que trabajan de 8 de la mañana a 6 7 de la noche todos los días. Y que es imposible ahora sí, pues, ¿por qué? Porque pues tienen que trabajar para sacar el pan de cada día. Eso es, ahora es una situación laudable, mis amigos. Y que ustedes también tienen que valorar eso que hacen por sus hijos. El simple hecho de tener su ropa limpia, toda la casa limpia, tratado, eso es algo laudable. Porque a mí, tristemente, voy a decir algo, ¿eh? A mí me hace mucho que pensar aquellas mujeres que tal vez están casadas y todo bien, como ustedes quieran, pero que son irresponsables, que no hacen comida, no tienen ropa, nada, nada. Y descubrimos qué onda, ¿no? ¿Para qué te casaste? ¿No quieres hacer nada? Y cuando ven aquí a la próxima matrimonial, les pregunto siempre, ¿no? Oye, ¿y tú qué sabes hacer? ¿De qué, padre? Pues sí, ¿qué sabes hacer de las labores de una casa? Ay, no, yo no sé hacerlo. Mi mamá hace todo en mi casa, yo estudié. No, pues yo también estudié, yo sé hacer las cosas. No, el estudiar nos exime de no saber hacer las cosas. Ustedes tienen que hacerle hasta de lavar, planchar, carpintería, de electricistas, de todo, porque tienen que hacerlo muchas veces. Y que es algo que tenemos que ver y reafirmar a nuestros hijos ese valor de la ética, valor de la gratitud para con ustedes. Y ahora se va fundando, se va haciendo vida en la manera que somos capaces de ir buscando cómo ayudar a mis hijos a concientizarse del bien que hago por ellos. Por eso, yo los invito, mis hermanitas, a que busquemos día con día cómo reafirmar este caminar, este vivir ético, que nos va ayudando a tener esa experiencia de transformación, porque en la manera que lo vamos viviendo, en la manera que vamos asumiendo, es la manera que vamos formando auténticos hombres y mujeres con valores humanos y cristianos, porque no puede haber valores cristianos tomados humanamente. La base, la parte espiritual, está la parte humana. Si humanamente estoy mal, espiritualmente voy a estar también mal. La simiente o los cimientos es un aspecto humano, psíquico, que esté bien para poder tener una vida espiritual. Por eso ahí están los valores éticos que tenemos que buscar, que tenemos que reformar para poder vivir esta experiencia de caminar hoy como familia, principalmente con nuestros hijos, lo compartimos todos los días de nuestra vida. Por eso es muy importante. Y eso se da, ahí es donde reafirmamos plenamente este valor ético de las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a buscarlo, vamos a una realidad y en la manera que lo vamos haciendo, vamos a encontrar situaciones que tenemos que tal vez exigir más, trabajar más, ayudar más, comprender más, entender más. ¿Por qué? Porque es algo que me está exigiendo mi vida de fe, me está exigiendo mi vida como mamá y que muchas veces es desprendernos hasta nuestro propio tiempo para poder darle vida a nuestros hijos. Como dice San Pablo, ¿no? Que mi vida se acabe sirviendo a los demás. Yo con una mamá que ve que sus hijos aprovecharon todo al 100, están satisfechos, valió la pena que me desvelara, valió la pena que me matara a las 5 y a trabajar, valió la pena que hice esto y lo otro, pero cuando ven que sus hijos realmente lo aprovecharon, es una bendición para ustedes.
y que están en paz y tranquila con ustedes. Vamos a pedir esa gracia que les ayude y que obviamente busquemos cómo reafirmar este caminar en esta situación de vida que nos va llevando a cómo alcanzar este don, esta gracia, de buscar ese camino desde el cual yo pueda reafirmar valores con ejemplo, con exigencia y con un acompañamiento permanente, porque nosotros creo que necesitamos. Necesitamos exigir, necesitamos acompañar, necesitamos dar ejemplo para nuestros hijos, para ayudarlos a reafirmar sus valores día con día. A ver, ¿qué piensan de eso ustedes? ¿Qué piensan? Es muy importante de eso que les estoy compartiendo. ¿Qué piensan? Porque el taller viene muy así como para estar trabajando en un pero se me complica más y lo quiero sacar de esta manera. Para ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Vamos a retroalimentar esto para que nos ayudemos. Realmente si piensan que es ejemplo, acompañamiento y exigencia lo que ayuda a reafirmar valores éticos en nuestros hijos. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que sea eso o es enriquecido con otra cosa que ustedes piensan que también falta? ¿Qué dice yo? No, dice yo. O una de dos, las dormí bien padre, no me entendieron nada, o qué pasó. Sí, Maricar. Gracias, padre. Eh, Creo que sí es muy importante el ejemplo, como ya lo había usted mencionado, con las hermanas, porque como usted nos dijo hace ratito, eh, debe haber una congruencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, yo no, el clásico ejemplo, ¿no? Que un papá o una mamá le dice al niño, no mientas, ¿no? Pero van a buscarlo y dile que no estoy, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí es muy importante esa parte del ejemplo y pues la exigencia también, porque como lo vimos en la primera sesión, ¿no? Cuando nos hablaron acerca de que si somos madres permisivas o somos madres, ¿cómo era? Em, bueno, todo lo contrario, ¿no? Sino que debe haber un punto medio. Entonces, sí la exigencia, pero bueno, sin caer en los extremos. Y el acompañamiento, por supuesto, porque, bueno, sobre todo nuestros hijos cuando son pequeños, pues son como unos arbolitos, ¿no? Que debemos de ir acomodando, pues, esa tierrita para que crezcan derechitos. Entonces, pues sí, yo, pues sí, sí considero de que los tres aspectos son muy importantes. Y pues aquí añadiría pues la espiritualidad, ¿no? El estar tomados o tomadas de la mano de Jesús, porque Él es el que nos da ejemplo, ¿no? Y como usted mencionaba al inicio, ¿no? De la plática del libro, de la misión de nosotras como mamás, a ejemplo de Jesús. Gracias. Muy bien, Maricar. Te agradezco mucho. Gracias. Yo creo que todo esto nos tiene que ayudar a buscar este caminar y pues hay que hacerlo, ¿no? Y vivirlo. Y hay que reformar valores. Ya si tal vez son adultos, por ahora con mis nietecitos, ayudarles a reformar sus valores también, para que ellos sean hombres muy de bien y tal de buscar caminar cada día como Dios quiere. Sí, Ángeles. Abren su micrófono, Ángeles, Adrián, por favor. Gracias. Gracias, me lo acababan de reactivar, padre, gracias. También es muy importante hoy en día, sin dejar pasar. Estamos viviendo una situación muy difícil. Su servidora trabaja en una preparatoria y desde que entramos yo siempre le hablé a mi hija con la realidad porque no podemos tapar la realidad que estamos viviendo hoy en día con los jóvenes con respecto a las drogas, con respecto a todas las anfetaminas, con respecto a la sexualidad, que ellos mismos quieren despertar, experimentar cuando no es una situación que sea su momento. Hay que hablar con la realidad con nuestros hijos porque es una situación muy, muy difícil.
y ya que están inmersos en ellos, porque tampoco podemos deslindar o separar la situación. En esta semana, una chica en el plantel dispersa, ida ya en otra situación diferente. La primera vez se estaba hasta desvistiendo en frente de los maestros, de los compañeros, o sea, sin importarle, como que la niña iba y venía. Yo, en mi parecer, parecía ser que estuviese drogada, pero supuestamente no. Después en esta ocasión, otra vez desde las 11 de la mañana llegó, anduvo descalza en la escuela, se metía a los salones. Obviamente los compañeros se burlan y de algo tan delicado y pues bueno, ¿dónde está la dignidad, el respeto? O sea, todos los valores que encuadra para poder, el respeto para ella misma. La niña dispersaba, ya eran las 9:30 de la noche. Llegaron los abuelos también pues humildes, sencillos, me decía la orientadora, y la chamaca dijo que no se quería ir con ellos, ¿no? Que pidió a fin de cuentas que le hablaran a la policía y prefirió irse con la policía de equidad de género. Una situación muy difícil donde van, donde vienen, donde no les importa a los niños en lo absoluto cómo se visten, cómo van, cómo vienen. Eso es una parte muy importante que como papás tenemos que estar. A mí mi hija me dice, mamá, es que yo quiero esto. A mí me agrada esta ropa y es que yo la quiero usar y yo le digo, sí, sí, está muy bonita la ropa. Tú tienes muy bonito cuerpo, pero no tienes por qué enseñar más. O sea, ese modelo no corresponde ni a tu edad, ni al lugar al que vamos a estudiar, ni a donde vayamos. No lo tienes ni por qué usar porque no es una vestimenta adecuada, ¿no? Le hablo de sexualidad, que es muy importante que como mujeres conozcamos. Muchas veces llegamos a tener un hijo y no sabemos ni nuestras partes del cuerpo, sino hasta que ya estamos en la situación para dar a luz o muchas situaciones en las que no nos enseñaron, es bien cierto. Nos decía, no hay que hacer nada bueno, no hay que hacer nada malo, como en mi caso, pero yo no puedo seguir los mismos esquemas. Hoy le tengo que hablar a mi hija en todos los sentidos y que se ponga muy abusada de no tomar, de no beber, de no recibirle alimento alguno a sus compañeros, porque al parecer todos quieren estar contigo bien, al parecer todos, y los muchachos se ven tan feos hasta con ellos mismos, ¿no? O se comen los alumnos con la mirada a las niñas, pero porque son propicias las vestimentas para hacer situaciones que no corresponden. Finalmente la mirada el hombre la tiene peca con esa mirada, ¿no? Y que es algo que como papá también hay que decirle, hijo, tú tienes que respetar hasta con la mirada. Si tú ves a alguien que va con la vestimenta, tú mira hacia otro lado porque eso es la parte importante en la que tú no te tienes por qué ver de esa mirada, pero también hay muchas enfermedades que ya traen los niños que desconocemos por abusos, por situaciones, por cuestiones psicosociales, como decía la mamita, la hermana anterior. Y todas estas cosas hay que estarlas tratando todos los días con ellos, sin dejar pasar ningún momento, porque las situaciones están, hay que salir a la calle, hay que ver a tus 4 puntos, hay que revisar que no nos estén viendo, hay que checar por dónde vamos, porque hoy no sabemos si la gente es buena o es mala. A veces va el papá, la mamá y vamos todos y ya unos están ahí recordando la mamá de cada quien que nada tiene que ver en la cuestión vial, en la cuestión de la circulación. Nos levantamos tarde, queremos llegar, queremos estar y pisoteando a toda la gente a como dé lugar yo llego sin revisar esos ejemplos de valores, de esas palabras que no tenemos que decir frente a los demás y pues checarlo todos y en cada momento con los hijos porque esto es una realidad y no podemos pasarla desapercibida, más bien enseñarle a cada uno a cuidarse
y a no permitir que nos metamos en asuntos que no nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, aquí ella también tiene amigas que dicen ser, que son ella dice que no es lesbiana, ella dice que es de otro género. La chica finalmente comparte cosas con mi hija, le dice, es que le voy a comprar flores a mi novia y yo le digo, qué bueno que exista el amor, hija, pero me encantaría que lo encauzara para con lo que Dios hizo, ¿no? Y finalmente no permitas tú que te platique ya cosas personales, porque entonces esa situación ya se rompe de lo que tú no tienes por qué escuchar ni saber. No lo podemos tapar, no lo podemos ocultar, pero no permitas que esas situaciones se den más, ¿no? Uno como mamá soltera también tiene que poner límites con los compañeros, hacerles saber que yo soy una mujer sola, respetable, y si yo me llevo con ellos, pues ahí es donde se rompe esa fragilidad. Lo mismo que yo hago con ese ejemplo, se lo remarco a mi hija para que ella misma también vea cómo es que se marcan los límites. Afortunadamente, ella sí lo ha conducido muy bien desde la primaria, porque ya desde entonces los niños también se vuelven hostigosos, los niños son crueles, son directos, son sinceros. A lo mejor ahorita se miden un poquito más, pero juzgan, critican y de algo tan simple también lo hacen alarde de situaciones muy, muy difíciles como el de esta niña que comento. Tristemente, la verdad es que a mí me tiene con el corazón estrujado, pero bueno, no puedo hacer otra cosa más que ponerla en mi oración en el rosario y que pues bueno, los papás abran su sentido, su corazón para que puedan conducir a esta chica que no sabe ni para dónde va, no sabemos nada y como escuela no nos podemos meter en más porque ya es una situación que ellos tienen que resolver. Entonces, abrirles los ojos y hablarles de todo lo que hoy en la realidad existe. Ese es Muy mi bien. punto de vista, padre. Lo que dijo Ángeles es acompañar. Gracias, Ángeles. Fuiste muy explícitamente, es acompañar a nuestros hijos. Todo lo que Ángeles nos expuso es un acompañamiento más radical. Bueno, pues ya las voy a dejar. Les pido de favor de que pues ustedes en el libro contesten, porque son talleres. Y yo se me hizo más importante, mejor hacerlo de una manera más, porque es muy difícil aquí estar participando y yo creo que es algo que tenemos que ver personalmente. Entonces agradezco mucho y pues vamos a ir trabajando para que realmente nuestros hijos veamos esos valores, reforcemos valores para que hoy realmente como hijos de Dios. Ingrid, te agradezco mucho. Adrián, gracias por apoyarme. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Dios los bendiga y cuídense. Me lleva la bendición a todos. El Señor esté con ustedes. La Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga y estén en paz. Dios los bendiga a todos. Que pasen muy buena noche a todos. Gracias.